Ok, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que se llama Chapa tu Lunchbox, fácil y saludable. El día de hoy yo voy a ser su moderadora, Lucero Chirinos, y nos van a estar acompañando tres expositores que son Junior Olivares, Martín Acereto y Claudia Cerrot. Y bueno, para comenzar, queríamos primero despejar ciertos mitos y verdades que existen con respecto a la alimentación en el Perú. Por ejemplo, el primer mito que de hecho siempre hemos escuchado y nos han recomendado incluso es el de 5 comidas al día, que deberíamos comer 5 veces al día. Y bueno, esto podemos caer en la lógica de que si comiendo 5 veces al día vamos a racionalizar el nivel de hambre que tenemos y no vamos a llegar a comer de más en el almuerzo o en la cena, por ejemplo. Pero esta recomendación por sí sola es un mito, porque para muchas personas esta medida de comer en media mañana o en media tarde representa picar alimentos que no son saludables. O sea, si estamos en la universidad o en la oficina, por ejemplo, terminamos comiendo un chocolate, una empanada, unas papitas o cualquier otro snack que tengamos cerca. Entonces, finalmente estamos comiendo de más y alimentos que no nos nutren y no nos hacen bien. Entonces, al final del día, no es cuántas veces comes, sino qué comes en estas veces y en qué cantidades. Entonces, esto primero que hemos visto es un mito y totalmente desmentido. Otro dicho muy común es que todos engordamos durante nuestros años de estudio y lamentablemente esto sí es verdad para muchos de nosotros, pero se debe a varios factores que nos pasa. Por ejemplo, el hecho de que nuestros hábitos alimenticios cambian cada ciclo, porque nuestros horarios también cambian. Entonces, durante 6 meses tenemos un horario de comer a las 2 de la tarde y al siguiente ciclo tenemos clases a esa hora, entonces tenemos que modificar nuestras horas de alimentación. Entonces, eso también repercute al final del día en nuestra alimentación y en nuestra salud. Otro de los hábitos, o bueno, malos hábitos, es la falta de sueño. Mientras somos estudiantes o trabajadores, nos pasa que, ¿cómo se dice?, desregulamos nuestras horas de sueño, no siempre dormimos a la misma hora o dormimos menos horas de las recomendadas. Y hay estudios de laboratorio que han encontrado que la restricción del sueño puede desregular el control del apetito porque altera la segregación de ciertas hormonas que regulan justamente qué comemos y en qué cantidades. Entonces, esto sumado, por ejemplo, al estrés que tenemos en las semanas de exámenes o de entrega de proyectos, etcétera, hacen que comamos de más para saciar la ansiedad y comemos cosas que no nos nutren, porque nos dan antojos de grasas o de azúcares. Entonces terminamos por, obviamente, engordar y ganar peso durante nuestros años de estudio. Bueno, otra cosa que siempre escuchamos en nuestro país es que aquí es imposible hacer dieta. O sea, algunos nosotros lo decimos porque la comida peruana es riquísima y nos encanta, pero también es porque es un tema social. O sea, cada vez que tenemos algún evento o queremos salir con amigos o familiares o la pareja, el primer plan que sale es salir a comer. ¿Y qué pasa? Que salimos a comer, no sé, 3 veces a la semana y no necesariamente elegimos las opciones más saludables. Entonces, esto sí es una verdad, pero se tiene que ir cambiando poco a poco porque tenemos que poder elegir opciones mucho más saludables cada vez que salgamos con las familias. Y bueno, finalmente, algo que podría parecer lógico, pero al final del día no es que los productos light sí engordan. En teoría son productos bajos en caloría, lo que nos hace pensar que si los consumo voy a bajar de peso, pero la realidad es que las personas que consumen productos light tienden a consumir más cantidad de alimentos y terminan engordando para compensar ese déficit calórico. Entonces hay que recordar que light significa que es en promedio 30% menos calórico que el producto regular, pero aún así contiene muchas más calorías. Y por ejemplo, los alimentos que les bajan el azúcar
compensan con otros ingredientes, por ejemplo el sodio, que finalmente también nos hacen daño a la salud. Entonces hay que ser muy racionales con eso y no dejarnos llevar porque un producto diga ya simplemente lo consumimos con ojos cerrados. Entonces, luego de haber resuelto y aclarado ciertos mitos y verdades que hay con respecto a la alimentación en nuestro país, quiero pasar a ver las tendencias de cómo han sido nuestros hábitos hace muchos años y ahora, cómo hemos ido cambiando los peruanos. En primer lugar, bueno, empezamos con la educación. Hace muchos años había poca o nula educación. Si le preguntamos a nuestros padres o no sé, tíos o a personas adultas, si es que en algún momento en sus escuelas o en la casa se les enseñó, se les dijo sobre el concepto de que hay que comer sano, hay que racionalizar las comidas, hay que comer esto y no esto, pues probablemente nos digan que no. Porque no había mucho foco en este tema, porque en esas épocas habían problemas mayores en el país. Entonces no se le dio mucha importancia. Y a lo largo de los años, esto ha repercutido obviamente en la salud de todos. O sea, ahorita, por ejemplo, hay enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, diabetes y otras relacionadas al sobrepeso. El 60% de los peruanos mayores de 15 años sufren de obesidad. Y esto es gravísimo, porque de ahí parten a otras enfermedades que también se pueden complicar. Entonces, es por esto que se promulgó la ley de la alimentación saludable como parte de la política de salud pública del Estado. Y una de las acciones de esta ley es que desarrollaron guías alimentarias para promover la alimentación saludable en los ciudadanos. O sea, es decir, que ahora, en estos tiempos, en las escuelas públicas y privadas también, ya hay un plan de información y de educación sobre la alimentación saludable y por qué es importante, cómo se puede hacer desde casa, con productos no tan caros y poder hacerlo fácil para poder aplicarlo. Entonces, hoy en día también ya hay mucha educación disponible para todos los peruanos. Y siguiendo con esta línea, hace muchos años eh, la lectura de las etiquetas era casi nula. O sea, nadie, ninguno de nosotros o de nuestros padres leía las etiquetas de los productos. Normalmente nuestra compra era motivada por la publicidad, por el marketing, porque si ya lo consumía mi mamá, entonces yo también lo consumo. Y nadie leía las etiquetas porque simplemente no sabíamos qué cosa eran, qué significaban, no tenemos, o sea, no sabemos los ingredientes, cómo leerlos, etc. Pero eso ha cambiado en gran medida por la ley de los octógonos, que está vigente hasta el día de hoy, que obliga a los productos a colocar en el frente de su etiqueta si son altos en azúcar, altos en sodio, grasas trans, etc. Entonces, hay un estudio realizado por Agrigano Marketing que reporta que el 41% de los consumidores se fija en el contenido nutricional de los productos. Entonces, hemos podido ver que ya esta tendencia ha ido cambiando y los consumidores están mucho más educados, saben lo que tienen que comprar y estos tipos de octógonos, a los que no sabemos, por ejemplo, llegar mucho a etiquetas, nos ayuda a tomar una mejor decisión en pro de nuestra salud. Y bueno, finalmente algo que también ha cambiado es el interés de los peruanos por la comida. Algo que promovió este interés fue el boom gastronómico de la comida peruana, porque hasta hace no más de 15 años solo teníamos al Perú como referente en cultura o en paisajes, en historia, pero nuestra gastronomía no la teníamos contemplada como algo que nos enorgulleciera. Pero ahora sí es reconocida a nivel mundial. Entonces es a partir de ahí que las personas también se interesaron en conocer qué cosas que estaban comiendo, qué ingredientes tenía, qué historia es, de dónde viene, y nos volvimos más conscientes. Entonces, el peruano de hoy es un ciudadano mucho más responsable, más educado, más preocupado y más cuidadoso de su alimentación y la de sus familiares y amigos. Entonces, siguiendo en esta línea, invito a Junior para que nos comente sobre un tema más y para desarrollar más el tema de la alimentación saludable.
Ok, gracias, Lucero. Para comenzar, muchos de nosotros, al escuchar el término de lunchbox, se nos, se nos viene a la mente la palabra loncheras, y la mayoría lo asocia a un recuerdo de su niñez cuando nuestras madres se levantaban temprano para alimentarnos, peinarnos, cambiarnos, etc. Por ese motivo, Junior Olivares, quien les habla, junto al resto de expositores, le vamos a dar a conocer que este término puede ser asociado no solo a nuestra niñez, sino que podemos asociarlo en nuestro día a día sin importar nuestra edad. Y por tal motivo queremos dirigirnos a las personas de la generación X y millennials, quienes son la mayor parte de la población en estos últimos años. Para empezar, siguiente por favor, hablaremos de los hábitos de consumo de cada generación, empezando por la generación X. La generación X son las personas pertenecientes, nacidas entre 1965 a 1979. En su momento fueron tildados como las personas más holgazanes y perezosas, ya que muchos de ellos no trabajaban. Y esto fue debido a la crisis denominada Lunes Negro del 19 de octubre de 1987, en donde los mercados de valores de todo el mundo fueron en picada en un periodo de un corto tiempo. Esto generó que conseguir trabajo en ese entonces fuera demasiado difícil, obligando a que esta generación llegara a convertirse en una generación emprendedora. Aquí, fue donde la mayoría de las personas empezaron a crecer y a desarrollar sus propios negocios. Esta generación también se podría caracterizar por ser la mayor parte estar empleada. También podríamos decir que el 90% de estas personas realiza mínimo una o dos veces actividades fuera de casa. Se consideran que son personas felices y satisfechas con su empleo. La mayoría cuenta con familia y se caracterizan por ser personas independientes con la mentalidad de ser su propio jefe. Esta generación fue la que vio el despegue de la tecnología en sus comienzos dentro de la sociedad. Y en el ámbito laboral nosotros podríamos decir que siempre se esfuerzan por dar todo de sí para llegar a los resultados que la empresa desea. Pero esto tiene sus contras, que muchas veces llegan, en algunos casos, a darle más importancia a su trabajo que a su familia. También podríamos adicionar a esto que los millennials, según la generación X, considera a los millennials como personas holgazanas, que solamente se mueven para utilizar su celular en estos últimos años. Sin embargo, la otra cara de la moneda serían los millennials. Es la población nacida entre 1980 a 1994. Son personas que se consideran adictas a la tecnología, pero son concientizadoras al momento de comer, ya que tienen en mente el sacrificio y el dolor que pudieron sufrir ciertos alimentos antes de estar dentro de su plato. Esto genera que la orientación de su alimentación vire a convertirse en algunos casos en personas veganas o vegetarianas. También podemos decir que son personas quienes consideran importante tener tiempo para ellos mismos. Por tal motivo, no echan raíces en trabajos que les consuma demasiado tiempo y les parece aburrido en algunos casos. Son personas desafiantes y retadoras, pero en nuestra adolescencia díganme quién no ha sido. También podríamos decir que ellos consideran que el trabajar en equipo y ser sociable es una forma más efectiva de pactar una buena tarea. Ellos consideran que tanto la generación X son personas pragmáticas y que quieren siempre ser jefe de todo, mandar, pero no saben cómo hacerlo. Ellos más que todo se basan en cómo ser un líder, los millennials. Siguiente, por favor. En cambio, en el ámbito de la alimentación tenemos dos contextos. La generación X, por una parte, que preparan sus propios almuerzos, sus propias loncheras. El contenido e importancia de alimentos fueron inculcados más que todo por sus padres. Esto se debe a que los baby boomers fueron los que, por ejemplo, siempre, si yo digo, toma tu leche para que puedas crecer, por ejemplo,
es algo que o tu madre o tu abuela te han estado diciendo desde que eras niño. Entonces, eso fue para la generación X, las personas que llegaron a inculcar ese conocimiento de tales alimentos. Luego, ya que estamos hablando que la generación X la mayoría son personas empleadas, los almuerzos ejecutivos están en parte de su día a día. Y a diferencia de la generación millennial, lo que se la caracteriza más que todo a la generación X es que buscan la manera de ahorrar. En cambio, los millennials por otra parte, son despilfarradores natos, debido a que ellos están decididos a gastar con tal de consumir lo que desean. Por ejemplo, si es que no llegan a tomar en algunos casos desayuno, prefieren, la mayoría obviamente, o tomar un desayuno en Starbucks en vez de comprar un desayuno te puede costar $1 en carretilla. Por otra parte, podríamos hablar que ellos, más que todo, les gusta cambiar o sustituir a veces sus desayunos cuando no tienen el tiempo necesario para hacerlo por algunos snacks. Obviamente snacks nutritivos que ellos saben que pueden requerir todos los nutrientes esenciales para ese entonces. También podríamos decir que la importancia de los alimentos fueron aprendidos a través de los medios, de la tecnología, ya que cuando ellos empezaron, la tecnología ya estaba en su mayor goce. Y lo bueno de los millennials es que se caracteriza por ser una de la generación que más se preocupa en su alimentación. Por eso que han surgido diferentes hábitos tanto de salud corporal como de dietas. Y cabe resaltar que tanto las tendencias como la tendencia healthy food que ha sido estos últimos años, ha sido vivida por los millennials, haciendo que se alargue en un gran periodo de tiempo. Para finalizar, podríamos decir que parte de los fast food están dentro de la vida de los millennials, debido a que los millennials, al ser personas impacientes por estar en el goce de su juventud y tratar de hacer todo rápido, tratan de buscar la mayor forma efectiva de poder comprar o consumir algún alimento. Gracias. Gracias, Junior. La información ha estado súper buena. Y ahora pasamos con Martín para que nos pueda explicar el tema de los beneficios de los lunchbox. ¿Qué tal? Buenos días. Y antes que nada, en la universidad los jóvenes no suelen tener un horario agradable. Algunos pueden tener solo las mañanas, otros las tardes y otros, que es lo más habitual, intercalan horarios que hacen que se queden hasta las 7 u 8 de la noche en la universidad. Es por esto que las loncheras saludables podrían reemplazar parte del almuerzo o en algunos casos será su almuerzo propiamente dicho. Hay que recordar que en la actualidad la mayoría de jóvenes tienden a rechazar llevar loncheras a la universidad, como lo hacían posiblemente en lo que era la etapa escolar, la etapa preescolar. Es por esto que debemos adaptar esta importante alimentación a su comodidad. De repente enviando, no sé, los panes en bases herméticos, los cuales se pueden colocar en la mochila, evitando una contaminación. O también pueden llevar frutas enteras para que no cambien su color, su olor y sabor. Siguiente, por favor. Si bien es cierto, una mala alimentación puede inducir a distintas enfermedades que les da a los jóvenes universitarios, tales como la anemia, ya que no hay un consumo suficiente de lo que es el hierro en los alimentos diarios. Esto causa que haya un nivel bajo de glóbulos rojos en el cuerpo y exista una irritabilidad, una falta de fuerza, dolores de cabeza, que van a afectar de manera negativa a lo que es el rendimiento académico del alumno, ¿no? Aparte de su salud. A su vez, una mala alimentación podría causar obesidad. En el Perú es un hecho que los jóvenes no saben alimentarse de una manera adecuada. Según los datos de los UNEDU, el 42.3% de los jóvenes tienen este problema. Además, es un factor de riesgo sumamente peligroso para alcanzar a tener diabetes. Los jóvenes también llegan a sufrir lo que es la gastritis, que se presenta por el consumo frecuente de comidas muy condimentadas. Esto fácilmente lo podemos ver cuando las personas
van a comer a los menús, y la realidad es que los alimentos que ofrecen en muchos restaurantes suelen llevar una gran cantidad de lo que son sazonadores, condimentos, que pueden llegar a ser nocivos para la salud. Además que los jóvenes hoy en día no saben cómo balancear comidas y piden que le agreguen lo que es ají en una cantidad exagerada sin pensar en los efectos que puede tener este en tu cuerpo. Siguiente, por favor. Los beneficios de las lunchbox. El primer beneficio que nosotros podemos encontrar es que establece buenos hábitos alimenticios. Esto es importante, ya que ayuda a los jóvenes para mantenerse sanos y fuertes. Es muy importante llevar una alimentación adecuada, pero también es importante la calidad de los alimentos que comemos, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra salud. Por eso es necesario saber qué nos aporta cada alimento para así saber elegir un plato o un menú más saludable. Además, promueve la selección de lo que son los alimentos equilibrados para su nutrición. Además, proporciona nutrientes necesarios para un buen rendimiento en clase, ya que debe tener los diferentes tipos de alimentos, tales como lo que son los alimentos energéticos. Como ya todos deberían saber, son aquellos que le proporcionan energía al organismo, tanto para mantener lo que son las funciones vitales, como para realizar actividades del día a día. Estos alimentos están representados por lo que son ricos en carbohidratos y algunos ricos en grasa. Puede ser un pan, un bizcocho, de repente papa, choclo, mantequilla o cereales, y sobre todo en grasas lo que son frutos secos. De repente hay personas que también hacen lo que son las barras energéticas, que es muy bueno para la alimentación del joven. Además, debería tener lo que son los alimentos protectores. Los alimentos protectores cumplen una función vital para la vida misma, ya que son los responsables de garantizar el buen funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo, gracias a la cantidad de nutrientes y vitaminas que ofrecen para reforzar el organismo en todos los espacios. Normalmente esto lo podemos encontrar en la mayoría de frutas y verduras. Y sobre todo lo que no debe faltar en ninguna lunchbox es el agua y sobre todo refrescos naturales, no refrescos de caja, sino preferible que uno mismo se prepare su refresco. Y por último, va a fomentar una vida saludable. Y esto es importante porque mejora tu humor y el estado de ánimo. Cuando una persona está relajada, hace deporte y come sano, el cuerpo simplemente se va a sentir bien consigo mismo. Por ende, la salud va a mejorar, ya que mantener un estilo de vida saludable reducirá posibilidades de contraer lo que son enfermedades coronarias, cardiovasculares, va a nivelar lo que son los niveles de azúcar y el colesterol en la sangre. Por último, se va a desarrollar mejor el cerebro, la capacidad de retener información, de estar más activo en clase, ya que existen alimentos que mejoran el rendimiento académico, como lo vamos a ver ahorita. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos superalimentos que nos van a ayudar a nosotros a tener un mejor rendimiento en clase. Por ejemplo, las nueces. Si nosotros comemos un puñado en el desayuno o comemos entre horas para saciar el apetito, las nueces nos van a aportar vitamina E y una grasa saludable que es necesaria para el funcionamiento del corazón. Controlará los niveles de colesterol. Lo más importante que es para nosotros, los jóvenes universitarios, las nueces van a mejorar la función cognitiva, así van a fortalecer su memoria. Otro alimento que deberían tener en una lunchbox viene a ser la quinoa. Posiblemente es uno de los alimentos que hoy en día está de moda. Normalmente escuchamos que se hacen chaufa de quinoa, o es perfecto para combinar con unas verduras salteadas, una ensalada. Es bueno porque no tiene gluten y es rica en fibra, aminoácidos. Es un gran aporte de hidrato de carbono y cuenta con proteínas de alto valor biológico. Los beneficios de la quinoa son de gran importancia, ya que mejoran la salud del tránsito intestinal y van a prevenir distintas enfermedades. Otro alimento que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento académico son las legumbres, ya que tiene poca grasa, mucha fibra, ya que son ricas en hierro, en minerales como el calcio, el magnesio, y si bien es cierto, hoy en día no tienen mucho éxito entre los estudiantes, pero es que son una fuente incontestable de proteína de alto valor biológico. Entonces no debería faltar en una dieta, en una lunchbox saludable. Entonces no es excusa que tengas que comer fuera por horarios de universidad o trabajo. Por último, los lácteos y desnatados. Los lácteos desnatados y huevos
Tal vez si consumimos lo que son yogures, quesos frescos, leche desnatada, siempre y cuando no se abuse del colesterol, estaremos aportando aminoácidos y vitamina B12 que va a ser perfecta para mantener las habilidades cognitivas y evitar el cansancio mental. Esto quiere decir que nos va a ayudar a desarrollarnos de una mejor forma en la universidad, en los estudios, hasta en nuestros quehaceres diarios. Gracias. Muchas gracias, Martín, por la información. Les quiero recordar a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta, porfa déjenlo al lado derecho en el box de chat. Y bueno, ahora seguimos con Claudia, que nos va a dar algunos tips sobre las lunchbox. Disculpen. Ya, ahora sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre sobre qué beneficios tenemos si cocinamos o preparamos algo desde casa para llevar a nuestro centro de estudios o trabajo, o si compramos ya sea en esos lugares, ¿no? Bueno, es una realidad que el ritmo de vida de un universitario o de las personas que trabajamos, cada vez sea menor nuestro tiempo para cocinar y preparar alimentos saludables. Esto hace que busquemos como opción más rápida, más sencilla, en compra en la calle. La verdad es que esto nos trae una desventaja muy grande, que es tener de repente a futuro problemas de salud, ¿no? Podemos ver unas diferencias en lo que es llevar un snack desde casa o si adquirimos algún producto desde la calle por delivery o por una máquina snack, ¿no? Para empezar, todos sabemos que preparar comidas o snacks en casa es mucho más económico, ya que nos puede permitir ahorrar hasta 3 veces más de lo que podemos comprar en unas máquinas snacks o en la cafetería de tu centro de estudios. No solo es más barato para nuestro bolsillo, sino, como también comenté hace un rato, también lo es para nuestra salud, ya que si nosotros preparamos una pequeña lonchera para comer entre horas en el transcurso del día, nosotros podemos ajustar mejor nuestras cantidades de sal, de azúcar, también las cantidades, o sea, las proporciones de nuestro snack. Si, por ejemplo, queremos llevar una ensalada de frutas, podemos escoger la proporción a lo que nosotros podemos llegar a consumir y acabarlo, ¿no? Y bueno, y también poder planificar bien qué alimentos podemos comer durante la semana para no repetir. Y la ventaja de esto es que podemos hacer la compra una vez en la semana, que puede ser un sábado o un domingo, y el gasto se prorratea. Entonces, no se va, o sea, de repente el sábado o domingo dices, me he gastado 50 soles, 40 soles, pero si te pones a analizar, esos 40, 50 soles se va a dividir entre 5 o 6 días de la semana, ¿no? En cambio, si nos ponemos a analizar en el tema de qué pasa si compro en la calle, pues para empezar ahorramos mucho lo que es el tiempo. Uno siempre llega cansado de estudiar, de trabajar, lo único que quiere es tal vez echarse en su cama o ver tele o tal vez ir trabajando, porque muchos continúan trabajando en casa, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? Mejor mañana me compro algo. Entonces ahí uno piensa, bueno, sí, ahorramos tiempo.
También otros dicen que el gasto tal vez en comida, tal vez lo podamos ahorrar en servicios como gas, como luz, como agua, pero eso no lo veo mucho, ya que es mínimo el gasto si es que preparas un snack. Ya si preparas un desayuno, un almuerzo, una cena, ahí sí tal vez es más notorio ese gasto, ¿no? Bueno, también por el mismo hecho de que comemos fuera, consumimos mucho más lo que son alimentos empaquetados. Si tú vas a una máquina, si tú vas a tu centro de estudios o a tu centro de trabajo, vas a una máquina, que es lo más habitual que encuentras. Entonces, tú dices, bueno, de todas formas quieres economizar, y lo que encuentras es una galleta de 80 céntimos, unas papas de 1,20 o 1,50, y hoy en día sabemos que muchas máquinas ya están habilitando lo que es manzanas, plátanos, mandarina, hasta queques veganos, pero esos productos los encontramos a 3,50, 5 soles, y optamos por lo más cómodo, que son las papas y las galletas, más que todo por el bolsillo, ¿no? Pero estás consumiendo chatarra, estás consumiendo chatarra y te estás, volviendo un hábito comer todos los días eso. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿cuánto ahorramos? Por ejemplo, yo tomo desayuno en mi casa, estoy todo el día en el trabajo y hasta el almuerzo quiero picar algo, porque siempre te da, tal vez por el mismo hecho que gastas energía, estudiando, trabajando, te da tal vez un poco de ansiedad por querer comer, ¿no? Entonces, quiero llevarme una ensalada de frutas. ¿Cómo lo vemos llevándolo desde casa y cómo lo vemos si lo compramos fuera? Mi ensalada de frutas, a mí por lo general me gusta la manzana, el durazno, la mandarina, no me gusta echarle yogur, tal vez un poquito de cereal a mi gusto, ¿no es cierto? Entonces, siendo un cálculo, me cuesta en total entre 5 a 8 soles preparándolo desde casa. Pero si yo lo quiero comprar en la cafetería de mi universidad o en la tiendita que está fuera de mi trabajo, para empezar, no te van a dar tal vez todas las frutas que a ti te gustan. Te van a dar las frutas que ellos tal vez consigan por la temporada. Para empezar, tampoco sabes qué tal es el sabor. Por ejemplo, me ha pasado de que he comido fuera una ensalada de frutas y la piña está toda amarga, que es más que todo lo que es la calidad. Y todo eso más o menos te sale 15 a 22 soles. Acá afirmamos que prácticamente estamos ahorrando lo que es el triple de lo que podemos prepararlo en casa, ¿no? Aparte, como lo comenté, gastamos más comprando fuera, también nos pueden servir más, es mucho más contundente, y por más que tú le digas, no me agregues esto, no me agregues lo otro, el precio va a seguir siendo el mismo. Entonces acá vemos una clara diferencia de el ahorro que hay si es que lo llevamos en casa y si es que lo consumimos fuera. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, para que vean que no es nada complicado, he querido dar unas ideas, como un pequeño cronograma, para unos pequeños snacks entre el transcurso del día, ¿no? Como lo comenté, uno siempre dice, pucha, estoy cansado, no, qué flojera, hay que cocinar todos los días. Y la verdad es que eso no es necesario de estar preparándote algo todos los días, es que tú tal vez quieras prepararte un pancake o hacerte un queque o un sándwich, ¿no? Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, en cuestión de pancakes, lo preparas el domingo, que estás libre, y lo puedes congelar. Lo guardas en un tupper y lo congelas. Y un día antes que lo quieras consumir, lo retiras, que empiezas a congelar a temperatura ambiente, lo calientes si lo deseas comer tibio, caliente al gusto, y ya está. Lo llevas a tu trabajo, en el trabajo tienes microondas, o en la universidad, y lo puedes disfrutar. O sea, no es necesario que lo estés cocinando todos los días, sino con un día puedes prácticamente organizarte para toda la semana. Por ejemplo, acá doy un poco de unas ideas de lo que es media mañana, snacks de media mañana y de meriendas.
Para empezar, como son snacks, son porciones pequeñas, porque es entre el lapso de horas de tu desayuno a tu almuerzo, o de tu almuerzo a tu cena. Entonces, muchos pueden decir, oye, pero ¿por qué no puedo comer pan todos los días en merienda? ¿Por qué tan poquito? Pero acá yo no lo pongo con el fin de que quiero que hagas una dieta, sino que al comer mucho, ya vas a cenar en unas horas y va a ser demasiado para el organismo y te vas a acostumbrar a comer mucho y en vez de comer saludable, sí, estás comiendo saludable, pero también comer saludable en abundancia, lo que causa también es un sobrepeso, una mala alimentación y todo eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el día lunes. El día lunes, en media mañana, podemos comer una manzana, que no nos quita nada de tiempo, más un puñadito de almendras, ¿no? En tu media tarde puedes consumir un sándwich de jamón y queso, que tampoco no es nada del otro mundo prepararlo, y un costo promedio, llevarlo desde casa, te sale 4 soles. Pero si tú esto lo consumes afuera, te va a salir un aproximado de 10 soles. Es un aproximado si es que tú vas de repente, una cafetería, o sea, una cafetería promedio, ¿no? Porque en sí, en otros lugares te cobran muchísimo más, ya que es un sándwich más abundante, o porque ellos también te cobran por los servicios, te cobran por el mozo que te atiende y por el local, ¿no? Entonces, podemos encontrar hasta del doble. Pero acá estoy dando un promedio, ¿no? Y así sucesivamente con martes, miércoles, jueves y viernes. Podemos ver claramente la diferencia de lo que Muchas gracias, sale. Clau. Sí, sale. Hemos llegado justo a tiempo para el webinar y para dar paso a los siguientes. Pero queríamos, muchas gracias por la info y en verdad pedirle las disculpas de caso a todos los asistentes, que hubo un problema con el video, pero de todas maneras Claudia se logró conectar para darnos toda la información que corresponde y súper valiosa, también algunos tips de cómo organizarnos día por día los snacks y llevar una lunchbox saludable a la escuela, a la universidad o al trabajo, también a la oficina. Para unos tips súper puntuales y finales, como dice Claudia, cocinar solamente un día a la semana y distribuir eso a lo largo de los días. Entonces va a ser mucho más práctico cocinar un solo día, un sábado, domingo, congelar y luego utilizarlo día a día. Se nos va a ahorrar la excusa de que me dio flojera o me levanté tarde y entonces ahí ahorramos mucho dinero y también comemos mucho más saludable. Otro tip es que usa las redes sociales como inspiración. O sea, tenemos Pinterest, donde hay un montón de recetas e ideas, pero también hay muchos influencers o muchos, no sé, artistas que tienen sus páginas de Instagram o de Facebook, donde publican consejos y rutinas diarias, o también recetas de preparación de, no sé, pancakes en 5 minutos, o queques súper fáciles con productos también muy naturales, muy sanos y de bajo presupuesto. Como tercer tip es preparar tu lunchbox para que disminuyas tus gastos hormigas, porque hay estudios que dicen que estos gastos representan el 20% de tus ahorros. Entonces, estos gastos hormigas son pequeños diariamente, pero si al final de mes los sumas, ya representa una cantidad importante. Eso te va a ayudar también a que mejores tu situación financiera. Y bueno, finalmente hay que ser creativos. Haz una lista de compras para la semana y en base a eso organízate y vamos cambiando los snacks diariamente, ¿no? Porque también comer lo mismo todos los días nos aburre. Ahora tenemos una pregunta de Sandra que nos dice si los superalimentos pueden reemplazar a algún otro en especial. Martín, ¿qué nos puede decir sobre los superalimentos? ¿Se pueden reemplazar entre ellos o con algún otro tipo de alimento en el snack? Sí, depende mucho del valor nutritivo de cada alimento. Porque, por ejemplo, si yo tengo quinoa que nos ofrece lo que es la fibra, yo puedo reemplazar ese superalimento con otro superalimento que también nos aporte el mismo valor nutritivo como lo hemos visto, algún carbohidrato, siempre y cuando tenga el mismo valor nutritivo. Ok, buenísimo. Bueno, en verdad, muchas gracias a todos por asistir y esperamos que la información les haya servido. Al terminar este webinar, se les va a abrir automáticamente una encuesta súper rápida de 5 minutos. Por favor, llénenla para saber qué les pareció.
Y los invito a conectarse al siguiente webinar, que es Los Andes en tu plato, por medio de Zoom. ¿Okay? Empieza ahora 11:30. Muchas gracias por venir.